Las palabras mienten siempre, porque pensemos, ¿qué es la verdad? La verdad es la correspondencia entre una situación, entre un objeto, entre algo pensado y aquello que queremos reflejar con las palabras. O sea, cuando hacemos coincidir estas palabras con eso que queremos transmitir de la realidad o de lo que nosotros pensamos. Y esto es imposible, porque jamás la palabra podrá abarcar todo aquello que quiere transmitir, bien sea pensado, visto o percibido por los sentidos. O sea que ya de por sí la palabra parte con un vicio, y es la incapacidad de transmitir todo aquello que quiere transmitir. Por otra parte, las palabras también tienen la limitación cerebral de aquel que las expresa, porque todo el mundo, cuando capta algo para transmitirlo, antes de captarlo, su mente lo procesa y procesa esta realidad partiendo de su impronta personal y también de todos aquellos acontecimientos que ha vivido a lo largo de su vida que han ido configurando su cerebro. Partiendo de todas estas situaciones, capta la realidad para luego expresarla. Y cada persona capta la realidad a su manera. Por esto luego es tan difícil ponerse de acuerdo con las palabras. Es muy difícil en debates, discusiones, confrontaciones, muy difícil ponerse de acuerdo, porque partimos de estructuras totalmente diferentes. Es cierto que a veces se hacen negaciones de la impronta personal o de las propias percepciones para estar integrados dentro de un grupo social. Y ahí vemos cómo hay ciertos grupos sociales, bien políticos, religiosos, deportivos, que piensan todos iguales, que captan la realidad todos iguales y que por tanto la comunican de la misma forma. Pero esto no es porque estén expresando la verdad, sino porque se han adaptado a las palabras del otro y hablan muy similar y casi emplean palabras parecidas. No porque intentan reflejar una realidad, sino porque reflejan solamente palabras. La realidad les da exactamente igual. Hacen un discurso con palabras y dicen, esto es la realidad, esto es la verdad. Cuando Hitler, Mussolini, Franco hablaban de la verdad, de la realidad, cuando Mussolini dictaba las cosas para que su pueblo obedeciera, cuando Hitler mataba judíos en las cámaras de gas, cuando Franco asesinaba a centenares, a miles, quizás millones de propios españoles por pensar diferente. Todo esto lo hacían basándose en una argumentación compartida por un gran grupo de gente, porque ni Franco, ni Hitler, ni Mussolini podían ellos solos matar a tanta gente o dominar a tanta gente. Es un discurso que se elabora y desde el discurso se interpreta o se transforma la realidad. Por esto las palabras mienten siempre, porque fuerzan, violan, violentan la realidad. Las palabras son una forma de enmascarar todo aquello que hay para presentarlo de forma bonita y que se acepte aquello que nosotros transmitimos. Las palabras siempre mienten. Estamos atiborrados de palabras por todas partes. Y esto ocurre porque en el fondo, cuando la gente no llega a estar del todo conforme o satisfecha o plena con su realidad,
prefiere soñar con palabras. Y de ahí que se queden embobados mirando, escuchando discursos de gente que vomita palabra tras palabra, ordenadas de forma adecuada para crear ilusión, espectáculo, humor, ironía y de un montón de cosas que el que bien habla, que bien se expresa. A mí me ha ocurrido situaciones concretas de personas que me han venido, y no una, varias, me han venido contándome, diciéndome, tienes que ir a escuchar a fulanico de tal, o te voy a pasar un vídeo de fulanico de cual. Y yo le pregunto, ¿tú lo has escuchado? Y dice, sí. Fui tal día a tal sitio y lo escuché. O me mandaron un vídeo y lo escuché. Y cuando le pregunto, ¿y qué es lo que dice? ¿Qué mensaje transmite? Pues es un mensaje, no te llegan a decir lo que dice, porque no saben lo que dice. El discurso se les olvida y se quedan con un concepto abstracto elaborado por las palabras, un concepto de seguridad, de paz, de tranquilidad. Es algo que en un momento determinado, cuando escuchan el discurso, les hace sentirse bien. Los que elaboran los discursos dicen las palabras claves de forma hipnótica para hipnotizar al oyente y hacerle creer que la realidad no es como ellos se piensan, sino que otra realidad es posible. Y en esa fantasía, en esa elucubración, cae el oyente y se tranquiliza. Dice, todo va bien. Y se queda con una sensación de paz, viviendo en una ilusión abstracta que nada tiene que ver con la realidad. Y aunque su vida sea un desastre, en ese momento, en esa situación, durante esa charla, durante esa conferencia, ahí, en ese momento, está en paz. Y eso le crea una gran euforia y quiere compartirlo, lo que la persona que ha oído, pero luego cuando vuelven a su realidad, vuelve otra vez la monotonía, la tristeza, la rabia o el sinsentido. Y esto es porque prestamos más atención a las palabras que a la realidad. Y las palabras mienten siempre. Por esto, el placer solidario, personal, fundamental, es intentar decir las mínimas palabras posibles y centrarnos sobre todo en el placer de experimentar la realidad, de comunicarnos a través de nuestro sentir, de nuestros gestos, de nuestras acciones. El placer de la palabra, por la palabra, no es un placer solidario. Cuando nos centramos demasiado en la palabra, bien sea elaborándola o escuchándolas, caemos en una verdadera situación desastrosa. Todos los grandes movimientos sociales y políticos que han destrozado nuestro mundo, se llame comunismo, fascismo, dictaduras, están basadas en palabras, en filosofías, en ideologías. Y son estas las que luego inciden en la realidad destrozándola. Por eso no basta con sentir placer en las palabras.
tenemos que sentir placer en la realidad y ver que esa realidad realmente es una realidad que mejora, que construye, que nos va haciendo mejores personas y va haciendo una mejor humanidad. Percibir o estar demasiado pendiente de las solas palabras nos aturde y nos atonta. El silencio también es un valor. Quizás cuando llegamos a casa aturdidos, lo primero que buscamos es conectar la radio o la televisión o internet para escuchar palabras, porque el silencio no nos llena, pero el silencio también tiene su plenitud y el silencio también tiene cosas que decir, porque en el silencio escuchamos el latido de nuestro corazón, escuchamos nuestros pensamientos, en el silencio escuchamos los movimientos, en el silencio cuando lleguemos a casa notamos a la gente que hay en esa casa. En el silencio somos capaces de conectar unos con otros porque nos escuchamos mutuamente. Llenar nuestra cabeza siempre con ruidos, con palabras, incluso con música, con lo que sea, es una forma de alejarnos de nosotros mismos, de alejarnos de los demás y de perdernos en el absurdo. El perdernos en el absurdo, en las palabras, en los conceptos, en la música, en el ruido en general, puede aliviar momentáneamente alguna angustia, pero luego esa angustia vendrá con mucha más fuerza, porque no hemos seguido el proceso del silencio. La palabra miente siempre. La palabra nos llena de ilusiones, de fantasía, de imaginaciones que nos alejan de la realidad. Y los que viven de las palabras, bien los que escriben novelas, los que hacen películas, los que escriben música, cine, etc., tienen la poca vergüenza y la desfachatez de decir con toda claridad una y otra vez que como la realidad, como el mundo es tan duro, tan cruel, hay que descansar a través de este libro tan bonito que he escrito a través de esta película, esta novela o esta canción. O sea, dicen que el mundo es horrible y por lo tanto hay que dejar volar la imaginación inflada por las palabras. Esto es una atrocidad. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser la realidad monstruosa? ¿Cómo va a ser la realidad dura? ¿Cómo va a ser la realidad triste? ¿Cómo va a ser la realidad? No, señor. La realidad es totalmente desastrosa cuando centramos nuestros pensamientos, nuestra atención en las palabras que llenan nuestra mente y luego somos incapaces de aprender a funcionar en el vivir cotidiano con todo lo que hay a nuestro alrededor. Es al revés. Las palabras no nos liberan, no nos hacen soñar, no nos evaden de la realidad. No, las palabras nos llenan la cabeza de grillos y luego hacen que no podamos vivir la realidad como la realidad nos va pidiendo y cómo nosotros podemos ir transformándola. ¿No será mejor silenciar tanta palabra, tanto libro, tanta película, tanto vídeo, tanta charla, tanta palabra y centrarnos en captar la realidad y ir transformando la realidad para que mejore, ir transformando nuestra persona para que mejore, ir transformando nuestras relaciones para que mejoren? Dejemos de escuchar a esta gente que vive de las palabras, diciendo que ofrecen ilusiones ante un mundo tan duro, tan triste. El mundo no es duro, ni triste,
El mundo es muy bonito, la realidad es muy bella, no perfecta, pero para eso estamos nosotros, para mejorarla. Y para esto tenemos que ir alejándonos un poquito de las palabras y ponerlas simplemente en la situación o en el lugar que le corresponde. Las palabras tienen una pequeña función, pero las palabras no son la realidad. Y tenemos que saber eso, que las palabras mienten siempre, porque no identifican a la realidad y porque se utilizan muchas veces las palabras para enmascarar la realidad. Hay gente que se enmascara con palabras, dándose a conocer como una cosa que realmente no es. Por eso, desinflémonos un poquito de palabras e hinchémonos un poquito más de realidad.